Hola a todos, hoy realizamos la práctica 3 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Bueno, como habíamos venido trabajando y seguiremos trabajando es con la plantilla de estático estructural. Y también vamos a necesitar otro material aparte del material por defecto que nos carga ANSYS, que es el acero estructural. Entonces, para agregar el otro material nos vamos aquí, seleccionamos el materiales generales y el material que vamos a necesitar es el acero inoxidable. Para agregar ese material hacemos clic aquí y podemos ver que aquí ya se nos creó el otro material. Acá podemos ver ya los dos materiales y estaría listo. Entonces vamos a importar nuestra geometría. Bueno, aquí ya podemos ver que se está iniciando el Design Modeler. Esperamos un momento a que nos cargue el Design Modeler y vamos a importar nuestra pieza. Vamos a generar. Esperamos un momento a que nos muestre la geometría. Listo, aquí ya nos generó la geometría con la que vamos a trabajar. Bueno, él nos importa esta geometría con un tipo de operación que es add frozen. Y tenemos otra opción que es add material, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencias tienen estos? El add frozen lo que hace es congelarme todas las piezas así unidas y no permite que se me generen, por ejemplo, esta con esta, que se me hagan una sola pieza. Lo que sí haría el add material. Al decirle que voy a utilizar un add material, él me genera un material y me une las piezas. Entonces, en este caso vamos a trabajar que es un tipo de operación de add frozen. Le decimos que nos genere. Bueno, ya tenemos add frozen y vamos a hacer otra cosa. Vamos a eliminar este seguro que para el análisis no lo vamos a utilizar. Entonces seleccionamos este cuerpo, nos vamos a create, delete, body delete y aplicamos, generamos. Bueno, aquí nos deja también el agujero que tampoco lo vamos a utilizar. Entonces lo vamos a eliminar, escogemos el filtro de superficie. Bueno, antes de eso, bueno, nosotros al importar la geometría desde un archivo step, un archivo plano, lo que él va a hacer es generarnos estos vértices, ¿sí? Que al momento de crear la pieza en el software CAD uno no los ve, pero al importarlo aquí, él me genera esos vértices. Entonces vamos a eliminar esos vértices. Para eso seleccionamos todo, vamos a decirle que nos seleccione todos los cuerpos. Nos vamos a create en body operation, le vamos a decir que va a ser de tipo simplificación y generamos. Bueno, aquí ya podemos ver que se nos eliminaron los vértices. Por acá tenemos también otro vértice que ya no está. Bueno, ahora vamos a eliminar la parte que nos había dejado aquí el seguro. Entonces cogemos el filtro de superficie, seleccionamos, nos vamos a create, delete face y aplicamos. Generamos nuevamente y ya podemos ver que nos eliminó esa parte. Otra cosa que vamos a hacer es eliminar estos redondeos que no nos van a aportar, pues van a tener esfuerzos, pero no van a ser como muy relevantes para todas nuestras piezas, ¿sí? Entonces seleccionamos, le decimos que nos extienda a todos los redondeos, nos vamos a create, delete, face delete, aplicamos, generamos. Listo. Ahora vamos a eliminar esto por acá. Nuevamente que extienda todos los redondeos y eliminamos. Listo. Finalmente tenemos estos redondeos por acá. Y este por acá. Listo. Eliminamos esos redondeos. Listo, ya tendríamos nuestros redondeos eliminados.
Otra cosa que debemos hacer es aplicar una condición de frontera. Bueno, no aplicar una condición de frontera, sino generar una superficie en donde vamos a aplicar nuestra condición de frontera, que en este caso va a ser un soporte fijo, ¿cierto? Entonces miramos que él se nos va a seleccionar toda esa parte, pero nosotros lo que necesitamos es que solamente pues ese soporte fijo lo vamos a aplicar es en esa partecita que está dentro del cuadro interno, y para eso vamos a utilizar una herramienta de proyección. Para eso nos vamos a Tools, Proyección, seleccionamos el vértice. Bueno, escogemos aquí de tipo que va a ser vértices en cara. Entonces seleccionamos nuestro vértice, aplicamos y le vamos a decir que sea este. Aplicamos y generamos. Y por ese otro lado también vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar este vértice y este. Aplicamos, generamos. Y ya podemos ver aquí que al seleccionar solo se nos genera esta parte en donde vamos a aplicar nuestro soporte fijo. Listo. Ahora otra cosa que no vamos a necesitar para el análisis es esta rosca de este vástago. Entonces vamos a eliminar esto. Vamos a seleccionar, vamos a decirle que nos oculte todos los otros cuerpos y vamos a eliminar esa rosca. Bueno, escogemos el filtro de caras o superficie, seleccionamos lo que queremos eliminar y eliminamos. Listo, ahí miramos que ya nos eliminó esa rosca. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero para la tuerca. Entonces le decimos que nos muestre todos los cuerpos, seleccionamos nuestra tuerca, que nos oculte los demás cuerpos y vamos a seleccionar lo que queremos que se nos elimine. Seleccionamos eso por acá. Seleccionamos esta otra cara y por acá nos falta otro pedacito. Por acá seleccionamos esto y por acá atrás también nos falta otro pedazo. Listo. Vamos a eliminar esas caras. Listo, ya tendremos eliminado esa rosca. Vamos a decirle que nos muestre nuevamente todos los cuerpos y ya tendríamos lista nuestra geometría para el análisis. Entonces cerramos y nos vamos para el modelo. Hacemos doble clic y esperamos que nos abra por acá. Bueno, ya está iniciándolo, esperamos un momentico. Bueno, nosotros dijimos que íbamos a trabajar con dos materiales, ¿cierto? El acero estructural y el acero inoxidable, que aún no los hemos aplicado. Entonces ahorita que cargue, vamos a aplicar eso. Listo, aquí se nos generó ya nuestra pieza. Y bueno, tenemos que la posición fija, él nos muestra esta parte, ¿cierto? Pero vamos a reposicionar esto. Entonces giramos esta pieza, nos vamos a Display y aquí en isométrico le vamos a decir que en Set. Entonces él ya nos fija y ya va a reposicionar nuestra pieza. Y podemos ver que le damos la bolita y automáticamente nos reposiciona la pieza como la habíamos definido. Listo, entonces ahora sí vamos a agregar nuestro material. En este caso va a ser para la ola, que vamos a utilizar un material no de acero estructural sino de acero inoxidable. Vamos a decirle que sea acero inoxidable. Bueno, desde acá también podríamos buscar nuestro material y agregarlo.
le damos clic en el más y ya se nos agregaría aquí, perdón, desde acá. Digamos que va a ser un 1020, por ejemplo, que sea aliado. Entonces si quisiéramos agregarlo, le damos al más y automáticamente ya nos aparecería en esta tablita. Pero en este caso vamos a utilizar el acero inoxidable. Listo, ya definimos nuestro material. Los demás sí van a ser acero estructural. El único que va a cambiar va a ser esta bola. Listo, entonces ahora sí nos vamos para las conexiones. ¿Qué son las conexiones? ANSYS por defecto nos va a crear unas conexiones, ¿sí? En donde, bueno, por acá podemos ver que eso va a tener una tolerancia. Si ANSYS mira que esas piezas están por debajo de esta tolerancia, él me va a crear unas conexiones ahí. Por acá podemos ver que por aquí estaría como por fuera, entonces no me va a crear una conexión. Listo, aquí tenemos las conexiones que nos crea ANSYS por defecto, pero no vamos a trabajar con esto, entonces vamos a eliminar. Vamos a crear unas conexiones manuales. Listo, entonces vamos a conexión. Y para conexión tenemos de tipo de contact o de joint. ¿Qué diferencia tiene eso? Los de joint son para pares cinemáticos. Sí, es decir, que se utilizan cuando hay un movimiento de una pieza respecto a otra. Pero en este caso lo que vamos a utilizar son de un tipo de contacto, ¿sí? Entonces vamos a crear nuestro grupo de conexiones. Si le vamos a decir que va a ser de contacto, bueno, él por defecto nos toma una tolerancia, como había mencionado, pero nosotros las vamos a crear de forma manual. Entonces tenemos acá diferentes tipos de contactos, ¿sí? En donde tenemos el bonded, que sería como una soldadura, lo que hace es fijar esa pieza ahí y no va a permitir que se mueva. Otro tipo de contacto que tenemos es el de no separation, que lo que va a hacer es que me va a permitir deslizar una pieza sobre otra, pero no me va a permitir deslizarla. El frictionless, que es sin coeficiente de fricción o un coeficiente de fricción muy cercano a cero. El friccional, para eso nosotros debemos agregarle un coeficiente de fricción. Y también tenemos otro contacto que es de rugosidad, que aparte del coeficiente de fricción nosotros debemos agregarle una rugosidad. Pero en este caso nosotros lo que vamos a utilizar es solamente el bonded y el no separation, ¿sí? Entonces vamos a aplicar una de no separation y vamos a decirle que va a ser entre esta pieza, aplicamos, y esta base, aplicamos, y ahí tendríamos nuestra conexión de no separation. Bueno, vamos a crear otro contacto de no separation entre esta pieza nuevamente, pero ahora va a ser esta parte con esta parte, pero va a ser con esta superficie. Aplicamos. Vamos a crear también otra de no separation entre esta arandela por la parte de arriba y esta base. Listo, aplicamos. Y ahora vamos a decirle que nos cree uno de bonded entre esta arandela y esta tuerca. Aplicamos. Listo. Vamos a crear otro tipo de contacto que va a ser de bonded entre esta pieza, aplicar, y la tuerca por esa parte de adentro. Aplicamos. Bueno, esa va a ser de bonded, pero aquí podemos ver que él va a tener como una separación, ¿cierto? Entonces, para que se me transmitan los esfuerzos, nosotros debemos utilizar un pinball region.
Para eso nos vamos a darle un radio y vamos a utilizar uno de, a ver, miremos, de 0.5 milímetros. Uno por acá. A ver si no selecciona la pieza. No nos selecciona. Digámosle que va a ser de 1 milímetro. Sí, ahí está bien. Entonces él lo que va a hacer es transmitirme los esfuerzos desde esa pieza hacia esta otra pieza. Debemos fijarnos que el pinball, pues este radio, esta esferita, quede en contacto con las dos superficies. Por acá también se nos olvidó aplicar un pinball radio. Sería esta. Tenemos, busquemos esta, ¿no? En estas piezas. Entonces vamos a decirle que nos ponga un pinball region de 1 milímetro. Vamos a ver si nos deja. Entre esta y nuestra base. Sí, ahí está bien. Dejémoslo ahí. Listo. Ahora vamos a agregar otros contactos por acá en este pasador. Para eso vamos a utilizar un contacto un bonded y uno de no separation. Entonces utilicemos bonded para esta parte. Entonces va a ser esta con esta parte. También debemos aplicarle un pinball region porque podemos ver que aquí hay una separación. Entonces para que nos transmita nuestros esfuerzos debemos ponerle el pinball region. Vamos a decirle que sea de 2 milímetros y listo. Y por el otro lado vamos a ponerle uno de no separation. ¿Esto para qué? Para que él me permita deslizar eso hacia acá o hacia ya, bueno, hacia donde sea. Listo, entonces seleccionamos esta parte y esta parte. Aplicamos igualmente, aplicamos esto, le decimos que va a ser de 2 milímetros y ya tendremos listos nuestros contactos. Acá podemos ver los tipos de contactos que generamos. Y listo. Bueno, ahora sí, ya una vez aplicados todos nuestros contactos, vamos a mallar nuestras piezas. Entonces vamos a decirle que vamos a utilizar un elemento de tipo lineal para que no, pues el análisis no nos demore tanto y también el tamaño de malla y pues de los nodos y de los elementos sea, pues no sea tan grande. Entonces vamos a decirle también, bueno, ahora miramos esto. Vamos a comenzar con esta bolita, seleccionamos y le vamos a decir que el método que vamos a utilizar va a ser tetraedros. Vamos a utilizar un sizing también. Le vamos a decir que sean de 5 milímetros los tamaños del elemento. Aplicamos. Vamos a mallar esta base. Aplicamos. Para eso vamos a utilizar un método de hexaedros. Y también vamos a aplicarle un sizing. Este sizing le vamos a decir que sea de 4 milímetros. Listo. Ahora nos vamos para este pasador. Vamos a decirle que esta geometría y vamos a utilizar un sweep, un barrido, y también vamos a aplicarle un sizing. Listo, digámosle que va a ser de 3 milímetros. Listo, y en general vamos a utilizar, pues digámosle que vamos a utilizar un tamaño de elemento de 8 milímetros, que eso se va a aplicar es para las partes en donde no aplicamos un método, que en este caso sería esta tuerca y esta arandela. Listo, entonces vamos a decirle que nos genere la malla.
Ahí podemos ver que ya nos está generando la malla. Listo, ahí tenemos nuestra malla ya. Y podemos ver que bueno, acá nos dejó una malla un poco burda, pero vamos a dejarla así, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a aplicar nuestras restricciones. Entonces vamos a aplicar una fuerza en esta parte. Aplicamos, no va a ser definido por vector, sino por componentes. En la dirección va a ser en la dirección menos z de 20.000 newtons. Listo, ahí tenemos nuestra fuerza. Y ahora vamos a aplicar nuestro soporte, que va a ser en esta parte. Listo, aplicamos y ya tendríamos listas nuestras restricciones. Vamos a decirle que no nos muestre la malla, solamente cuando hacemos clic sobre ella nos vamos a la solución, le vamos a decir que nos muestre la deformación total y el esfuerzo equivalente de Von Mises. Listo, le vamos a decir que nos solucione eso. Esperamos un momento a que nos haga la solución. Listo, aquí podemos ver ya nuestra solución. A ver qué pasó. Tenemos una deformación muy grande. Vamos a revisar la fuerza. Le dimos de 200.000, no, eso está mucho. Solamente es de 20.000. Listo. Vamos a decirle que nos solucione nuevamente. Vamos a mirar, ahora sí, eso tiene sentido. Tenemos una deformación máxima de 0.63 milímetros, que pues en este caso sería esta parte, esta bolita, y un esfuerzo equivalente de 546. Listo, aquí podemos ver nuestro eje neutro. Vamos a ver la animación, que es chévere mirarla. Aquí podemos ver que aquí se generan los esfuerzos. Pues tenemos un contacto, ahí no va a haber una deformación, porque al aplicarle el pinball, eso me mantiene fijo y me transmite todos los esfuerzos ahí. Listo, y podemos ver nuestra simulación. Bueno, otra cosa que vamos a hacer es a utilizar las herramientas del Contact Tool. Para mostrar esto nos vamos por acá al Toolbox, le decimos que nos muestre las herramientas de Contact Tool y vamos a agregar vamos a agregar la presión, la penetración, el gap, que pues sería una separación geométrica, y el sliding, que sería una separación de una pieza con respecto a la otra. Listo, entonces vamos a decirle que nos solucione nuevamente para ver estas cosas. Bueno, este estado lo que nos muestra es el estado de la pieza, si están pegados o si se desliza. Como acá aplicamos un pinball, eso va, bueno, por acá le dijimos también que sea fijo, entonces podemos ver que esto por acá está fijo, acá también,
Aquí aplicamos una restricción de bonded. Ahí podemos ver que por acá está fijo con respecto a la otra. Eso con respecto al estado. Ahora vamos a ver la presión. Eso lo que, pues la presión la calcula es entre la intersección de una cara con respecto a la otra, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver la presión que se genera sobre, pues que genera esa bolita sobre la base. Por acá también podemos ver la presión entre la arandela y la base, la arandela y la tuerca también. Vamos a decirle que nos muestre el máximo. Podemos ver lo que es por acá, que hay una presión en esta parte, que pues yo creería que ahí hay un error, ¿cierto? Pues ahí no se van a presentar unos esfuerzos máximos. Eso pues se puede presentar por el tipo de contacto que estamos utilizando, que en este caso utilizamos de bonded, o sea que era como soldado. Entonces al no permitir deslizarse, él me va a generar unos esfuerzos ahí grandes. Otra cosa que podemos hacer para solucionar eso es refinar la malla, porque como podemos ver tenemos una malla un poco burda. Eso podría ser una solución también. Bueno, ahora sí nos vamos a la penetración, que también nos muestra ahí. Entonces para solucionar eso sí podemos refinar la malla o cambiar ese tipo de contacto. El gap, podemos ver la separación geométrica que hay en esas piezas. Y por último el sliding, que es pues la separación que hay de una cara con respecto a la otra, que podemos ver la que está por acá. Por aquí hay una separación y sí tiene sentido. Por acá hay un máximo también. Y tiene sentido porque al jalar, bueno, un remolque que tengamos por acá hacia este lado, esta pieza se va a deslizar. Listo, por aquí podemos ver ya los esfuerzos nuevamente equivalentes. Y listo, eso sería todo por esta tercera práctica. Miremos nuevamente la simulación. Ya la podemos ver, nuevamente los esfuerzos. Listo. Bueno, otra cosa que debemos mirar es esa penetración. Debemos fijarnos de que esa penetración no sea muy grande. ¿Y que es muy grande? Muy grande puede ser de 0.01 milímetros. Entonces eso pues hay que tenerlo en cuenta, que esa penetración no sea muy grande. ¿Qué es esa penetración? La penetración es lo que entra una pieza en la otra. Sí, como la misma palabra lo explica, penetración. Y bueno, eso sería todo por esa tercera práctica.